normal la clase, ¿verdad? Pero cualquier cosita yo siempre les voy a estar comentando para ver si no tenemos algún inconveniente. Bueno, muy bien. Como ustedes pueden visualizar, ahora vamos a hablar acerca de la función inversa, la función compuesta, la exponencial y la logarítmica. Cuando hablamos nosotros acerca de la función inversa, debemos de recordar, debemos de pensar que es aquel tipo de función donde lo que tenemos es exactamente el procedimiento, cualquier tipo de procedimiento inverso. A ver, ¿cuál es el inverso de una suma? La resta. ¿Cuál es el inverso de una resta? La suma. ¿Cuál es el inverso de una multiplicación? La división. Y el inverso de una división, la multiplicación. O a la inversa, ¿verdad? De una multiplicación, la división. De un exponente, importantísimo, por favor, que es lo que vamos a aplicar. De un exponente, su inverso es un radical. Y el radical o el inverso de un radical sería un exponente. Y así sucesivamente vamos a ir viendo todos y cada uno de esos procedimientos o procesos inversos que nosotros en cualquier momento vamos a tener que considerar. Cuando hablamos entonces de función inversa nos referimos a esos procesos, ¿sí? Es importante también establecer que toda función biunívoca tiene una función inversa. Toda función biunívoca tiene una función inversa. ¿Qué es una función biunívoca? Es cuando todo elemento del dominio se relaciona con un único elemento del contradominio. Quiere decir entonces que estas funciones van a estar uno a uno, un elemento del dominio contra un elemento del contradominio, que son las relaciones que nosotros ya conocemos. La notación para este tipo de funciones inversas, f de x elevado a un asterisco o f de x elevado a la menos 1. De cualquiera de las dos maneras vamos a poder nosotros establecer cuál es nuestra respuesta o cuál es nuestra función inversa obtenida. Luego, me voy a adelantar antes que me lo pregunten. La función inversa no la vamos a graficar, solamente la vamos a establecer. O sea, solamente vamos a obtener la inversa de una función dada. Únicamente eso vamos a hacer. Luego, un procedimiento sencillísimo por medio de 4 pasos. El primero dice que se iguala a y la función, en el caso cuando la función venga dada como f de x. Luego, vamos a intercambiar x por y. En donde se encuentren las x de la función, colocamos y. Y donde se encuentre la y de la función, colocamos x. Se despeja x, se identifica por medio de su notación final cuando ya está completamente despejada x. Es el procedimiento que vamos a utilizar nosotros para indicar cuando ya hemos obtenido la inversa, en este caso, de una función. Wow, creo que esto todavía no quiere responder, jóvenes. Bueno. Aquí vamos de a poquito avanzando. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Vamos a ver ahora si ya permite que podamos ver en nuestra pantalla lo que es nuestra pizarra que utilizamos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahora sí estamos. Muy bien. Veamos entonces cómo resolvemos nosotros una función inversa. Este procedimiento de obtener la inversa de una función es un procedimiento puramente algebraico, sencillo, práctico, ¿sí? Algebraico específicamente. Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo la función f de x y esta es igual a 4x más 3, por ejemplo, es mi función. De esta función que me están a mí dando, yo voy a obtener la inversa de la misma. Entonces, era lo que yo les decía hace un momentito, es un procedimiento puramente algebraico el que vamos a hacer. Como visualizamos nosotros que ahí tenemos ahora f de x, entonces lo vamos a intercambiar según
el primer paso que teníamos. Vamos a intercambiar por y, entonces vamos a decir que y va a ser igual a 4x más 3. Luego vamos a intercambiar donde se encuentre y, vamos a colocar x, donde se encuentre x, vamos a colocar y. A ver, Astrid levantó por ahí la mano. Cuéntenos, Astrid. Gracias, licenciado. No sé si está presentando la pizarra. Es que a mí me aparece todavía la presentación de donde dice toda función biunívoca. Sí, se está presentando normal. Muy bien, gracias. Lo que pudo haber sucedido es que usted ha dejado anclada la pantalla en uno de los dos dispositivos que yo utilizo, pero la tiene que desanclar para que ya le permita, en el momento que haga el cambio, también a usted automáticamente reflejarle o cambiarle, en este caso, la imagen que tiene. Ya, licenciada, ya la puedo visualizar. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces ya con el paso número 2, donde ya hicimos el intercambio en f de x por y. Ya hicimos el paso cuando donde se encuentre x colocamos y, donde se encuentre y colocamos x. Ahora vamos a despejar y. Entonces, como yo veo que tiene, por ejemplo, x, este 3 que está acá sumando pasará como menos 3 al otro miembro de la ecuación y esta me quedará como 4y. Pero yo necesito y, no 4y. Veo que y está siendo multiplicado por ese 4. Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer con él? Lo vamos a pasar a el otro miembro a dividir y pasa exactamente con su propio signo. Aquí ya tenemos completamente despejado y. Entonces ya podemos decir que esta es nuestra función inversa. Solamente los vamos a intercambiar automáticamente. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que f de x elevado hacia un asterisco, vamos a hacer bien ese asterisco, va a ser igual a la función inversa de la original que teníamos, que es x menos 3 dividido 4. Y esta sería prácticamente nuestra función inversa. Sencillísimo, ¿se dan cuenta? Un procedimiento puramente algebraico. Ahí tenemos nuestra función inversa. Hagamos otro ejercicio. Ya saben, en cualquier momento levantan su mano, preguntan y yo con mucho gusto, veo de qué manera tratamos de hacerle llegar a ustedes la información. A ver, por ejemplo, veo ya la mano ahí de levantada de Edson. Cuéntenos, Edson, a ver, ¿algún comentario adicional? Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿cómo se lee ese asterisco que le puso al f de x? Así es, o sea que esa notación lo que nos indica es de que es la función inversa. Nuestra función inversa es igual a x menos 3 dividido 4. Perfecto, gracias, Aleca. Bueno, muy bien. Vi otra mano por ahí levantada, no sé si era la misma, pero ya saben que con entera confianza, pues, por favor. ¿Ninguno? Era solo una, licenciada. Muy bien, excelente. Yo continúo entonces y veamos, por ejemplo, cuando tenemos la función, ahora ya de una vez nos la van a dar esa función como y. Cuando ya nos la dan como y, entonces ya no tenemos ningún tipo de inconveniente. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que tenemos x menos 1 y ese x menos 1 está elevado a la 1/3. Vamos a dejar lo más claro posible ese 1/3. X menos 1 elevado a la 1/3. ¿Qué dijimos? Que nosotros lo que primero íbamos a hacer era colocar o intercambiar f de x por y. Luego, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a intercambiar donde se encontraba x y vamos a colocar y. Entonces voy a colocar x acá, que va a ser igual. Dentro del paréntesis ahora voy a colocar la y, menos 1. Y todo esto sigue elevado a la 1/3. Muy bien. Ahora vamos a despejar y. Pero yo veo que donde se encuentra y está siendo afectado por una raíz, perdón, por un exponente, y ese exponente es 1/3. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a trasladar, por favor, pónganme atención, ¿sí? Vamos a trasladar ese exponente a un radical. Cualquier valor o base elevada a 1/3 es lo mismo a decir una raíz cúbica. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es lo mismo que tengamos acá, que x va a estar elevado a la raíz cúbica de y menos 1. Y así lo visualizamos mucho más sencillo. ¿Sí?
Cuando ya lo tenemos establecido entonces como una raíz cúbica, entonces ya vamos a aplicar el procedimiento en ambos miembros de la ecuación. Vamos a aplicar elevar al cuadrado, o sea, realizar el procedimiento inverso que teníamos acá establecido. Raíz cúbica en ambos miembros de la ecuación. Cancelamos acá, por ejemplo, raíz cúbica de x elevado al cubo es x elevado al cubo, y raíz cúbica de x menos 1 elevado al cubo es igual a decir, perdón, y menos 1 es igual a decir y menos 1. Necesitamos despejar y, entonces ese 1 que está acá sumando pasará restando, perdón, que está restando, pasará sumando al otro miembro de la ecuación. Esto va a ser igual a y. Cuando ya tenemos completamente despejada y, ya vamos a poder indicar que es nuestra función inversa. ¿Cómo podemos dejar también identificada que es nuestra función inversa? F de x elevado a la menos 1 es igual a x cubo más 1. Y esta sería entonces nuestra función inversa para esta otra función. El procedimiento es un procedimiento puramente algebraico, que no nos debe de dar ningún tipo de complicación, sino que simple y sencillamente poder resolverla como se encuentra ahí algebraicamente. Otro ejercicio. Ya saben que si tienen alguna duda, levantan su mano y pregunten. A ver, Elizabeth levantó por ahí la mano. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. A ver, Estuardo Roberto Juárez también tiene por ahí levantada la mano. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe, fíjese que tengo una duda. Estaba viendo de que en el segundo ejercicio que se está haciendo, ¿verdad? De la inversa. Sí. Dice que está, en vez del asterisco, está el menos 1. Ajá. Mi duda es, ¿por qué es menos 1 y no el asterisco? Porque en la presentación dice de que de cualquiera de las dos formas podemos denotar que esa es nuestra función inversa. Cualquiera de las dos formas. Ok, entonces quiere decir de que tanto como el asterisco como el menos 1 pueden ir. Así es, correcto. Pueden ir colocados o indicando que es mi función inversa la que yo he obtenido. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Elizabeth, ¿todavía tiene levantada ahí la mano? Bueno. Algo sucedió. Muy bien. Y este es el procedimiento sumamente práctico y sencillo. Resolvamos un ejercicio más. A ver, creo que con este casi que cubrimos la mayor parte de ejercicios que en algún determinado momento nos puedan venir. Entonces vamos a cubrir, por ejemplo, vamos a establecer la función inversa de 3x más 2 dividido x más 1. Esta es mi función inversa. Y es igual a 3x más 2 dividido x más 1. Puramente algebraico el procedimiento. Primero voy a intercambiar donde se encuentra y, voy a colocar x. Y donde se encuentra x, voy a colocar y. Tanto en el numerador como en el denominador. Vean que sencillísimo, ¿verdad? Luego vamos a despejar y. Hago todos los procedimientos algebraicos hasta conseguir completamente que y quede despejada. ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos la operación siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, que x va a venir a ser multiplicado por este denominador o este valor que está dividiendo al miembro izquierdo o derecho, perdón, de la ecuación. Entonces vamos a pasarlo al otro miembro como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Vamos a decir entonces que 3y más 2. Muy bien. Ahora visualizamos que aquí tenemos una operación. Se recuerda que cuando tenemos operaciones y estamos desarrollando ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar esa operación, realizando o desarrollando la misma. Más por más es más, x por y es igual a decir xy, más por más es más, x por 1 es igual a decir x.
Todo esto va a ser igual. En el otro miembro de la ecuación vamos a tener 3y más 2. Muy bien. Como estoy despejando y, voy a trasladar al miembro izquierdo de la ecuación, voy a trasladar todos los términos que contengan a la incógnita. Muy bien, ¿cuáles son los términos que contienen a la incógnita? Lo podemos visualizar. Es el primero, este se va a quedar aquí, XY. Luego el 3XY va a pasar a este otro miembro de la ecuación. Va a pasar como menos 3XY. Deme un segundito, por favor. Un segundo. Continuamos por acá, jovencitos. Dispensen una vez más. Bueno, muy bien. Les decía entonces de que lo que necesitábamos hacer era reunir en el miembro izquierdo de la ecuación todos los términos que contengan a la incógnita que nosotros estamos despejando. ¿Cómo visualizamos por acá que en este miembro tenemos 3y que está sumando? Lo vamos a pasar al miembro de izquierdo de la ecuación, pero pasa como menos 3y. Y esto va a ser igual. Tenemos 2 en este miembro de la ecuación, pero vamos a dejar ese 2 ahí pendiente. A ver, primero vamos a trasladar x, este más x que está acá sumando, lo vamos a pasar al otro miembro de la ecuación entonces como menos x. Y el más 2, ese se queda ahí en ese miembro de la ecuación porque no tuvo ningún tipo de intercambio de un miembro a otro. Ahora bien, visualizamos, por ejemplo, que en el miembro izquierdo de la ecuación tenemos un término común. ¿Se recuerdan? Caso número 1 de factorización. Ahí visualizamos que tenemos un término común o un factor común, como regularmente lo conocemos. ¿Cuál es el factor común? Es y. ¿Qué necesitamos hacer? Aplicar el caso número 1 de, en este caso, de factorización y lo vamos a extraer. ¿Cómo lo extraemos? Ah, muy bien. Venimos entonces y decimos, ¿se recuerdan? Que el factor común en este caso es y. Ahora dividimos cada uno de esos términos dentro del factor común. X por y dividido y es igual a x menos 3y dividido y es igual a 3.
En el otro miembro de la ecuación tenemos menos x más 2. ¿Vamos bien hasta ahí todos? ¿Algún comentario, alguna duda? Todo claro. Vamos bien. Todo bien, Ahora sí. ya visualizamos entonces que tenemos la variable que estamos despejando, que esa variable está ya solita, pero todavía está siendo multiplicada por este factor. ¿Cuál es el factor? X menos 3. Ahora, todo lo que está multiplicando a la variable lo vamos a trasladar al otro miembro de la ecuación a dividir. Entonces vamos a tener que y, lo voy a poner por acá, que y va a ser igual a menos x, que está en el miembro derecho de la ecuación, va a estar dividido entre x menos 3. Y aquí tenemos prácticamente despejada la variable que necesitamos despejar, que es y. Ahora bien, por medio de cualquiera de las dos notaciones, que lo voy a aclarar por acá, f de x elevado al asterisco o f de x elevado a la menos 1, es la forma para que yo pueda expresar, en este caso, mi función inversa. Voy a utilizar el primero, entonces voy a decir que la respuesta, como yo la debo de dejar ya finalizada, f de x elevado a el asterisco va a ser igual a menos x más 2, que va a estar dividido dentro de x menos 3. Y esta es la forma entonces para que finalmente yo establezca que esta es mi función inversa. Comentarios, aportaciones, por favor, indicaciones. Dudas las podemos resolver en este momento, que tenemos ahí un ejercicio completito, ¿verdad? A ver, ¿todo bien? Sí, licenciado, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, estamos entonces. Eso sería con respecto al tema de nuestra función inversa. Sencillísimo, práctico, por medio del cual yo esperaría, ¿verdad?, de que cada uno de ustedes, si tiene alguna duda, algún comentario, la plantee. Con entera confianza la plantee, con el único afán y con el único fin de poder ir resolviendo o ir despejando cualquier tipo de duda, por muy pequeñita que sea. Esa es la intención. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuamos entonces y veamos acerca de lo que es, aparte o adicionalmente a la función inversa, que es una función compuesta. Es algo mucho más sencillo de lo que acabamos de ver. ¿En qué consiste una función compuesta o una composición de funciones? Es una nueva función que está formada o compuesta por dos funciones. A ver, su notación va a ser f compuesta de g de x, o también puede ser, en este caso, g compuesta de f de x. De cualquiera de las dos formas vamos a obtener dos composiciones de funciones diferentes. A ver, lo vamos a leer aquí a la inversa, ¿verdad? Vamos a leer en la primera forma g compuesta de f de x, y en la segunda, que es otra forma, no quiere decir que yo tenga que hacer las dos o desarrollar las dos a la vez. No, 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 para nada. Con una de las dos que yo desarrolle, que me estén solicitando, es lo que yo debo de hacer. O f compuesta de g de x. La que me soliciten es la que yo voy a realizar. Una vez más, esta composición de funciones no es necesario graficarla. Únicamente por medio de la composición de dos funciones vamos a obtener una función adicional o una nueva función, la cual llamamos, en este caso, ¿cómo la vamos a llamar? Composición de funciones. Bueno, muy bien, veamos un par de ejemplos. ¿Cómo vamos a establecer una composición de funciones? Bueno. Veamos. Por ejemplo,
Si yo tengo la función f de x y esta es igual a 2x menos 3 y tengo una función que se llama g de x y esta va a ser igual a x elevado al cuadrado. Estas son mis dos funciones. Sencillo y práctico, ¿verdad? Muy bien. Lo que me solicitan es la primera composición de funciones, ¿sí? El ejercicio 1, vamos a decir. Entonces me solicitan, por ejemplo, g compuesta de f de x. Vean, aquí lo leemos a la inversa, ¿verdad? G compuesta de f de x. ¿Estamos bien? G compuesta de f de x. Así lo leemos. Pero es bien sencillo, jóvenes, vean. Lo único que vamos a hacer es poner atención cuál es la primera función que yo tengo donde me están solicitando la operación composición de funciones. De estas dos, ¿cuál se encuentra primero? ¿Se encuentra la f o se encuentra la g de x? ¿Cuál de las dos se encuentra primero? De izquierda a derecha, como nosotros regularmente leemos. ¿Cuál se encuentra primero? F de X. F de X, muy bien. Entonces vean, con la aportación que nos hizo el compañero, nosotros vamos a decir entonces que cuando estemos desarrollando una composición de funciones, lo primero que yo voy a escribir es la primera función que encuentro acá, f de x, ¿sí? Entonces yo veo que mi función f de x es igual a 2x menos 3. Es lo primero que escribí. Y luego lo que voy a hacer es que en cada una de las x de la función, yo voy a escribir la función g de x, o voy a sustituir, o voy a encontrar el valor de g compuesta de f de x. Eso es sencillísimo y algebraico el procedimiento. Entonces yo tengo, por ejemplo, 2. Donde tengo x, voy a colocar la función g de x, que es x elevado al cuadrado. Hago la operación correspondiente y tengo, por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por x cuadrado menos 3. Y esta es prácticamente mi respuesta para esa composición de funciones. F compuesta de g de x es igual a esta nueva función. ¿Cuál es la nueva función? 2x cuadrado menos 3. Desarrollo las operaciones que están ahí. Ahora, en lugar de solicitarme, por ejemplo, en esta función, g compuesta de f de x, me hubieran solicitado no g compuesta de f de x, sino que me hubieran solicitado f compuesta de g de x. Esa composición. ¿Qué dijimos? Que íbamos a establecer cuál era la primera función que yo visualizaba en la operación. Ahora, ¿cuál es la primera función que yo visualizo en la operación que me están solicitando? G de X. G de X. G de X, muy bien. Entonces yo voy a escribir la función G de X. La función G de X es X al cuadrado. Muy bien. Me voy a correr un poquito por acá. Entonces, donde se encuentre la X de la función, yo voy a escribir la función F de X. Y la X dice 2X menos 3 elevado al cuadrado. Muy bien, pregunto. Como la función, o pregunto o afirmo, la función f de x es 2x menos 3. Y yo voy a colocar donde se encuentra x, la función f de x. Entonces, voy a colocar 2x menos 3 elevado al cuadrado. Como tengo ahí un producto notable, acá tenemos un producto notable, el cual ya todos nosotros lo podemos desarrollar porque lo vimos el año pasado, el semestre pasado, y también el año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar ese producto notable.
Y lo desarrollamos de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 multiplicado por x cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2, 4 por 3, 12. 12x. Más 3 elevado al cuadrado, 9. Quiere decir entonces que la respuesta para esta composición de funciones es igual a decir 4x menos 4x cuadrado menos 12x más 9. Esta es la respuesta entonces de esa composición de funciones. ¿Dudas o comentarios al respecto, jóvenes, para este tema de la composición de funciones? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿No hay ninguno? No, licenciado, todo claro. Bueno, muy bien. Puramente algebraico, ¿verdad? Ustedes pueden visualizar ahí que son procedimientos puramente algebraicos los que estamos desarrollando. A ver, continuemos entonces. En un segundo. Ahí estamos. Adicionalmente, a esta función inversa y función compuesta, también tenemos una función que se llama función exponencial. Aquí ya vamos a retornar entonces a los procedimientos para poder establecer y poder visualizar ciertas características que van a ser regulares las características. Las respuestas van a estar reguladas por estas propiedades que vamos a visualizar. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de una función exponencial, vamos a decir que es toda aquella función de la forma f de x igual, en este caso, a elevado al cuadrado, donde a es una base, donde a es una constante o una base positiva. Y en el exponente se encuentra la incógnita, o variable, en este caso, o variable independiente x. Veamos, f de x es igual a 2, que es un número entero elevado a la x. En el exponente es donde se encuentra la variable. En este caso tenemos que la base es 2, pero veamos en el siguiente, f de x es igual a 1/3 elevado al cubo, a la x, perdón. La base es 1/3, que es un número fraccionario. Esta base es mayor que 1, mayor que 0, pero menor que 1. Mientras tanto que la base de la primera es mayor que 1. Características que ya vamos a ir viendo por qué las debemos de manejar o conocer. Resolvamos un par de ejemplos y establezcamos propiedades, establezcamos dominio contra dominio, gráfica, tablita para graficarla y todo lo que ya venimos haciendo y ya todos conocemos, que yo considero que lo tenemos muy, muy práctico, ya lo venimos manejando de esa manera. Bueno, veamos entonces la primera función que tenemos ahí. ¿En qué consiste nuestra primera función? A ver, nuestra primera función consiste en f de x, ¿cómo lo tenemos ahí? F de x es igual a una base que sería 2 en este caso, elevado a la x. Esto es lo mismo a decir y igual a 2 elevado a la x. ¿Qué es lo único que podemos nosotros poner atención y poder visualizar acá? A ver que en el exponente
se encuentra la incógnita. Muy bien, ¿qué hacemos? A ver, nos apoyamos de la misma manera. ¿Cómo lo hacíamos? En una pequeña tabla donde le vamos a dar valores a X y vamos a establecer relaciones o pares ordenados valores para X, evaluamos en la función 2 elevado a la X para que me devuelva un valor para Y. Vean que venimos haciendo lo mismo que ya hemos hecho con anterioridad, solamente que aquí tenemos que ir poniendo en práctica más conocimientos que traemos de la matemática 1 o que traemos de periodos anteriores, ¿verdad? A ver, por ejemplo, yo voy a decir que acá X vale menos 3, voy a decir que X vale menos 2, o mejor, vayámonos de una vez a menos 1. Voy a colocar acá el 0, acá el 1 y acá el 3. Voy a tener entonces ciertos valores positivos, ciertos valores negativos. Voy a evaluar aplicando las leyes y reglas que yo conozco. Por ejemplo, tengo 2 que está elevado a la menos 3. Como 2 elevado a la menos 3, yo no lo puedo trabajar porque no puedo trabajar exponentes negativos, ¿se recuerdan? Solamente exponentes positivos. Entonces voy a venir y voy a convertir ese exponente negativo en un exponente positivo, aplicando cierta propiedad. La propiedad de los exponentes dice lo siguiente. Por ejemplo, dice que yo tengo, por ejemplo, una base, voy a decir que tengo 3 elevado a la menos a. Para convertirlo en positivo, ese exponente voy a bajarlo entonces a dividir 1 dividido 3 elevado a el exponente a, ya convertido en positivo. La inversa entonces de esta regla o de esta propiedad, por ejemplo, si yo tengo 1 dividido 3 elevado a la menos a. Vean, ahora está en el denominador el exponente negativo. ¿Cómo lo convierto en positivo? Sube a multiplicar a el numerador. 1 por 3 es igual a decir 3 elevado, en este caso, a la a. Esa es la regla que vamos a aplicar. Al final, nosotros siempre vamos a trabajar solamente exponentes positivos. Iniciemos entonces convirtiendo este exponente negativo en un exponente positivo. 1 dividido 2 elevado, en este caso, que es la base al cubo. Entonces vamos a decir que tenemos 1 dividido 2 por 2, 4 por 2, 8. Un octavo. Cuando X vale menos 3, Y vale un octavo. Ahora cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? 2 elevado a la menos 1. Primero lo convertimos en positivo. Y esto es igual a 1/2. Cuando X vale menos 1, Y vale 1/2. En el siguiente, a ver, cuando X vale 0, 2 elevado a la 0, ¿a qué es igual acá el valor? A 1. Excelente, a 1 positivo. Entonces vamos a decir que cuando X vale 0, Y vale 1. Ahora tengo 2 elevado a la 1. Esto es igual a 2. Ahora tengo 2 elevado al cubo. Esto es igual a 8. Y aquí tengo entonces todos los valores o todos los pares ordenados que necesito. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? No, Lick. Muy bien. Vamos recordando bien, ¿verdad? Cuando miramos todo esto decimos, wow, sí, eso lo vio. Lo vio con el profesor que me dio matemáticas 1, que yo no sé ni quién será, ¿verdad? Pero por lo menos espero que lo hayan visto con algún profesor. Y los que tuvimos oportunidad de compartirlo en nuestros salones de clase, pues de veras que es un gusto el poder reafirmar que esos procedimientos ya los vimos nosotros con anterioridad. ¿Qué nos resta ahora? ¿O qué debemos hacer ahora? Solamente graficarla, ¿verdad? Para ver cuál va a ser entonces su tendencia o su desarrollo, partiendo de ciertos valores que ya manejamos todos, ¿verdad? Valores para X, a ver, 1, 2 y 3. Voy a poner estos negativos. Positivos. Ahora visualizo que valores para Y tenemos desde 1/8 hasta 8. Entonces vamos a decir que tenemos 2, 4, 6 y 8.
Tenemos 2, 4, 6 y 8. Y los negativos serían, ¿verdad? Menos 2. Acá sería menos 4. Y acá sería menos 6. Y así sucesivamente podría continuar. Luego, localizamos los pares ordenados. Cuando x vale menos 3, y vale 1/8. Cuando x vale menos 3, y vale 1/8, estaríamos aproximadamente por acá. Cuando x vale menos 1, y vale 1/2. Cuando x vale menos 1, y vale 1/2, aproximadamente estaríamos por acá. Cuando x vale 0, y vale 1, estaríamos aproximadamente por acá. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2, estaríamos por acá. Cuando x vale 3, y vale 8. Bueno, ¿se dan cuenta que venimos haciendo exactamente lo mismo? Ahora unimos esos pares ordenados de izquierda a derecha. O esas relaciones que encontramos o pares ordenados. Entonces vamos a venir aproximadamente acá. Así. Un aprox, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a continuar. Muy bien, ya tenemos la gráfica, la tendencia de la gráfica. Ahora localicemos entonces o demos respuesta al dominio para esta función. El dominio va a estar contemplado por los valores que va a tomar en x. En x puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Lo podemos visualizar. Entonces vamos a decir que vamos a venir desde menos infinito hasta más infinito. Valores para x. Ahora el contradominio, valores para y. Valores para y solamente vean ustedes que no tenemos ni un valor negativo acá. Entonces vamos a tomar como referencia el 0, pero no quiere decir que el 0 sea parte de mi dominio, de contradominio. Entonces voy a iniciar en 0, porque mientras más valores yo aquí le dé a x, se va a acercar tanto a x, pero nunca la va a atravesar, ni mucho menos lo va a tocar el 0 para, en este caso, los valores de y. Entonces, vamos a decir que vamos a iniciar en 0, que no lo incluye, y vamos a llegar hasta más infinito, porque aquí sí puede crecer tanto y puede llegar hasta más infinito. Características importantes. A ver, nos vamos a quedar hasta acá por factor tiempo, y el próximo día de clases, que sería el jueves, les recuerdo de una vez, este viernes tenemos clase, ¿sí? Pero este jueves que tenemos clase, ya lo vamos a contemplar. Vamos a agregar un ejemplo o un ejercicio más, donde en este caso la base es mayor que 1, pero en el otro caso que vamos a ver, que ya lo vieron ustedes en la presentación, dice que la base va a ser mayor que 0, pero menor que 1. O sea, con un número fraccionario, y va a tener ciertas características distintas.